recuerden que es una paciente que viene a la consulta externa, ¿no? Una paciente que se presenta con una frecuencia respiratoria de 22, perdón. Una saturación al aire ambiente de 92%, discreto uso de musculatura accesoria. Se le hizo una espirometría post-broncodilatador con un FeB1 de 1.2 litros que representa el 42% de su predicho, una FBC de 2.8 litros que representa el 78% de su predicho y una relación FeB1-FBC de 0.43. Una radiografía que muestra signos de hiperinsuflación, aumento del espacio retroesternal en vez de caminata que camina 320 metros y como un dato adicional ha presentado 2 exacerbaciones en el último año. Vamos o no. Listo, entonces ¿quieren saber algo más de esta señora? ¿Continúan pensando lo mismo en lo que nos quedamos allá en la clase, en los datos que necesitaban o ninguno? Podemos hacer una revisión de los antecedentes patológicos personales, familiares. Revisión de los antecedentes patológicos personales. A ver. Hola, perdón. Hola. En la historia clínica inicial pues no nos decía mayor cosa. Dentro de los antecedentes ella es hipertensa controlada con losartán. Nada más. Dentro de sus antecedentes. Alergias no refiere, inmunizaciones no tiene ninguna. ¿Qué otro dato necesitan saber de antecedentes? Quirúrgicos. Quirúrgicos, ninguno. ¿Y el peso y talla de la paciente? Peso y talla. Dice, la señora pesa 68 kilos y mide 1,58. Ya. ¿En su familia hay antecedentes de diabetes o enfermedad crónica? En su familia, su madre también era fumadora y tuvo una enfermedad respiratoria. Se desconoce porque murió con una enfermedad respiratoria, pero no sabe la paciente. Y su madre también era diabética. También es diabética María. María no, Bueno. su madre. Tal vez presentó algún viaje durante el último tiempo en avión o No. algún tipo de... Hagamos el test. Ya. Por favor, ¿me podría comentar del 0 al 5, siendo el 5 el más alto, le vamos a hacer ciertas preguntas. Del 1 al 10, ¿cuántas veces tose? Del 0 al 5, ¿siempre está tosiendo o nunca tose? Pocas veces, doctor. Dame un 3. Con respecto a flema, ¿no tiene flema o tiene bastante flema o siente que tiene el pecho lleno de flema? Más o menos, doctor. Más o menos. No sería mejor también el cuestionario. Ya. Sí, es mejor. ¿Quieres que reproduzca? Bueno, porque Sí. más o menos Así te responden los pacientes. Oigan, ¿qué antecedentes tenía hasta aquí? Hipertensión. Hipertensión controlada con con losartán. losartán. No hay inmunizaciones, no refiere a alergias, no operaciones previas. La terapia. Gracias. No inmunizaciones ni no alergias. No. A ver. ¿El peso y talla si tienes? Sí. Gracias. Ya. ¿Qué hago con eso, doctor?
podría llenar el cuestionario en base a los síntomas que usted presenta y me va diciendo cuánto es de cada uno. Del primero, cuánto, del segundo, cuánto. Entonces yo le voy diciendo, del primero, cuánto considera usted del 0 al 5. 0 siendo que no tiene ninguna patología y 5 siendo lo peor el peor episodio de tos que he tenido, como que tose todo el tiempo, por ejemplo. Y así con todas las categorías. En tos tengo 2. Ya. En flema tengo 3. Opresión en el pecho tengo 0. Falta de aire tengo 5. Esta de aquí tengo 2. Esta de aquí tengo 0. Esta de aquí tengo 3. No, tengo 4. Y este de aquí estoy en 4. 20. Que consultado de la vez, para el tema de esto igual, o sea, ese es o hoy, pero no sé, ya es un... No sé, igual sería que tenga dos informaciones. Solo hay que confirmar el ¿Sobre de algún dato más? ¿Usted ha sabido alguna vez en su vida de cocinar en leña o Las parrilladas. y solo las parrilladas? ¿Con qué frecuencia? ¿Y con qué frecuencia suele hacer eso? 2 veces solía al hacer. mes. ¿Cuál era su trabajo? ¿En qué trabajaba? No sé. Ahí está. Ahorita no trabajo. ¿Cuándo antes trabajaba? Sí, le ayudaba a mi esposo en un local que tenía de ventas de productos. ¿Qué vendía? Pero trabajaba en No una tienda trabajaba de en una textiles. fábrica de textiles. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí, sí. Ya me confundiste tú. ¿Por cuánto tiempo estuvo trabajando en la fábrica de textiles? ¿Cuántos años? 20 años. 20 años. Me confunden. Que no tengo el caso. 20 años. 20 años. Miguel. Cuando era niña tenía frecuentemente infecciones respiratorias. Cuando era niña, sí. De hecho, mi mamá me dijo que yo tuve asma, pero solo me dieron remedios caseros. ¿Tuvo episodios de asma algunos o solo episodios? Yo no me acuerdo de todo. Pero no consta un diagnóstico, no tiene un diagnóstico formal de asma. No, doctor. No me acuerdo yo, en realidad. Mi mamá dijo que cuando era muy niño. Infecciones respiratorias, quizá tenía repetición, se enfermaban mucho de la garganta o de los pulmones. ¿No? Cuando era niña, a usted le comentaron que tenía asma, pero ese diagnóstico de asma fue, por así decir, ¿sí existió o solo le comentó su madre? Solo me comentó mi mamá. ¿Le llevaron a un doctor en ese tiempo o no? No, doctor, en ese tiempo no nos llevaban al doctor. ¿Necesitamos algún otro dato? ¿Podría comentarnos un poco más acerca de su sensación de falta de aire cuando ocurre? Ocurre siempre, desde hace algunos meses, y yo estoy caminando y me falta el aire. A veces camino menos de una cuadra y ya siento que me falta el aire. O sea, que subir gradas No, subir gradas, doctora, sí, no puedo para nada. Tengo que parar en unas 10 grados, tengo que parar cada 2 o 3 grados. Eso me pasa desde hace unos 3 meses más.
Pero sí le permite realizar actividades como vestirse sin problema. Sí, eso no me pasa nada. Ya. Preguntas. Tenemos la gasometría. Tal vez les hospitalizaron recientemente por alguna situación. No me hospitalizaron, doctora, pero sí tuve que ir a la emergencia. Como les decía, el último año me dijeron que tuve 2 o 3 episodios de bronquitis y tuve que ir a la emergencia. Sí, que son Sí, cosas más sí, exageradas. sí, Ajá. Dos, igual a 2 mejorar las observaciones. En este tiempo de los 2 años de esta falta de aire experimentado, ¿has sentido que ha bajado de peso? No, ¿No? ¿Se ha mantenido en el me he mismo peso? mantenido en el mismo peso. La gasometría. Una pregunta al paciente. Usted es fumador activo, pero ¿de qué edad fuma? Chuta, doctor, como desde los 17, 18 años. ¿Y solo fuma cigarrillos, tabaco? Sí, Como solo cigarrillos. Sí, Antes fumaba sin filtro. ¿Con grado se refiere, o sea, con negativo se refiere a la presencia de grados negativos o a que no hay? De que no hay crecimiento. No, o sea, no hay identificación de bacterias de coloración grande. Mira los eosinófilos que tenemos que hacer en la estación, ¿no? Están en 150. Bueno, pidió la dama la gasometría, pero también tienen ahí otros exámenes que pidieron ayer. Entre esos una biometría, PCR, PCT. ¿Quién es lo que pidió PCR y PCT? ¿Por qué pediste PCR y PCT, Marcos? Porque quería ver tal vez si tenía alguna infección. Ya, perfecto. Sí, está bien. Justificado, pero cuando te ingresa, suponiendo que esta paciente no hubiera venido a la consulta, si no lo hubieran visto en la emergencia, con empeoramiento agudo de su cuadro. ¿Sí? Ahí sí está indicado PCR, PCT. ¿Listo? Sí. ¿Cultivo? ¿Quién pidió cultivo? Ah, yo también. ¿Por qué, Marcos? Bueno, Entonces, que porque tengan alguna otra era igual medicamento para ver si es que para tenía en el esputo, como dijo que tenía la flema blanquecina, para ver si tenía algún patógeno o sí, cualquier cosa. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dijo la Marcos? Sí, a ver si tenía algo en el esputo, un patógeno. Lo más importante que ayer justo dijeron es que ella tuvo estos 3 episodios de bronquitis que requirieron antibiótico en el último mes, en el último año. Esa es la justificación de que se pida cultivo en este rato. Sin embargo, en todo paciente POC expectorador es necesario pedir un cultivo de base, ¿sí? Porque la colonización en los pacientes respiratorios crónicos es fácil. Entonces, en cualquier momento puede tener colonización de bacterias y necesitamos saber que siempre fue limpio. ¿Sí? Esa fue. Una consulta con respecto a medicamentos, vitaminas o suplementos que ha tomado ¿tiene o consume actualmente esto? No, nada. Solo el losartán para la Solo hipertensión, nada más. para la hipertensión. ¿Sabemos qué antibióticos le dieron cuando fue en la emergencia o
Ni idea. Durante su trabajo en la fábrica de textiles o manipulando telas, tenía la costumbre de utilizar mascarillas de protección para nariz o boca. No. ¿Cómo son sus hábitos de estilo de vida? ¿Realiza algún tipo de actividad física? ¿Tiene una vida más sedentaria? Sí, casi no hago nada. Pero paso en la casa, arreglando la casa. ¿Alimentación? ¿Cuántas veces al día? Como 3 veces. A veces me tomo un café con algún postre a media tarde. No siempre. Tal vez ha llegado a faltar el aire cuando muere. Sí, en las noches, como le decía en una de esas preguntas, y a veces me despierto porque me falta el aire. Tiene que levantarse para Pues tengo que levantar, sí. Y a veces ya me levanto y empiezo a toser un poco. Tal vez tiene otros síntomas asociados como edema, miembros inferiores o algo. Nada. ¿No? Creo que no sé si posiblemente. Examen físico. A la hora de hacer examen físico, ¿escuchamos algo a nivel pulmonar? Se escucha el murmullo vesicular disminuido y escasos, crepitantes, finos a nivel de las bases. ¿Escasos qué? Perdón. Crepitantes finos a nivel de las bases. A nivel cardíaco, ¿hay quizás algún es normal auscultación o hay algún cambio? Hay un desdoblamiento de segundo ruido en el foco pulmonar. Puede ser un cambio de corte, ¿no? ¿No? ¿Algo más? ¿Quieren saber algo más? Yo tampoco. ¿Cómo se encuentra cuando le hacemos examen diagnóstico más igual? ¿En el cuello hay algún cambio, alguna anomalía? No, normal. No, normal cuello. No hay inclinación, no hay nada, es un cuello normal, no es corto. Y a nivel de las extremidades de los dedos, ¿cómo se ven las uñas? Se ven normales, normales. No hay acropaquias, no hay nada. Pedimos glucosa. Glucosa. Perdón, a nivel torácico se ve una expansión de su pecho o... Cuando respira, un ligero uso de músculos accesorios. Ya. La expansibilidad normal. Tenemos los valores de glucosa y hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glicosilada no tengo. ¿Glucosa? Tengo esto en química. Glucosa, creatinina 0.8, urea 23, sodio 135, potasio 3.5, colesterol 210, triglicéridos 130, tejido de 28, de 22, azúcar alcalina de 89. Que bueno, no quería enseñarles el último, pero ya quería ver si ustedes me iban a pedir algo. Sí. Sí, debemos a pedir.
porque según las guías de cuenta cualquier paciente que se cita con EPOC se le pide mínimo una vez en la mensajería a una expedición. Pero vamos a preguntar, ¿aquí se hace eso? Porque Está medio caro. muy cara. Ajá. Es muy caro, pero sí se hace. Sí, sí. Sí. Solita y similar lo hace. Solita. ¿Y a nivel público? A nivel público, no. Ah, A nivel privado. ¿Ya? ¿Quieren algo más? Ganamos Un ratito. uno de los datos. Está Vean bien los- Baja. Eso yo creo que ya está. Sí, Porque, también o sea, creo que ya no sé. no sé No sé qué más podemos poner. Bueno, ya. Gracias, nada más. Podemos primero interpretar esto y después vemos más. No. Esos son los datos de la espirometría, más esa no es la curva de la espirometría, simplemente es para que hagan una relación de cómo se ve la curva volumen-tiempo y cómo se ve la curva volumen en la espirometría. Después vamos a revisar espirometrías. Solo esos datos tenemos. La pregunta es EPOC o no es EPOC? No, espera. Sí, es EPOC. Sí, sí, se fue. Sí, es justo. Es EPOC, ¿no? Nosotros tenemos una relación F1 que recibe en su prueba postbroncodilatadora menos del 70% y la guía establece como criterio que la prueba postbroncodilatadora menor al 70% es diagnóstico de EPOC, ¿sí? Entonces es EPOC. A partir de eso, después de que ya nosotros llegamos a definir que tiene todos los factores de riesgo, que tiene toda la sintomatología y que tiene una espirometría con una obstrucción severa, ¿sí? Tiene una espirometría con una obstrucción severa. Yo defino que mi paciente tiene POC y a partir de eso es cuando yo empiezo a hacer estratificación, ¿sí? Y eso es lo más importante de este momento, hacer estratificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué herramientas tenemos, Pedro, para hacer estratificación del paciente EPOC? La certificación podría ser en leve, moderado, grave. Exacto, ejemplo, una estratificación es la- de la severidad. Y por ejemplo, había uno que era una escala STAR, que era en función a la relación F1-FBC. Estar. Ajá. No leí. Sí, estaba en un documento que leí. Ajá. ¿Ya? Que lo que dice es que si el valor va entre 0,6 a 0,7 es leve, entre 0,5 a 0,6 es moderado, entre 0,4 a 0,5 es severo y menor a 0,4 es muy severo. La relación F1-FBC. Sí. ¿Ya? ¿Y para qué te sirve? ¿Alguien más leyó eso? O sea, es para definir la severidad del EPOC. Con la relación F1-FBC. O sea, la severidad de la... De la obstrucción. Porque la relación F1-FBC lo que te demuestra es ¿hay obstrucción o no hay obstrucción? Sí, aquí está, o sea, de que dice que el esquema de clasificación de gravedad de staging o Airflow Obstruction by Radio o STAR se derivó utilizando aproximadamente, los percentiles 25, 50, 75 de los ratios F1, FBC de un estudio y una segunda cohorte independiente. Y es parecido al Wolf,
simplemente utilizan, o sea, no utilizan el F1 solamente, sino también en la relación F1 y Ya. F0. No he leído, te soy sincero, Ujú. no he leído, no lo utilizamos mucho como tal, porque lo que tú necesitas establecer es, ¿hay obstrucción o no hay obstrucción? No definiríamos, y de hecho nadie, ni las guías, ni las recomendaciones de espirometría, ni las guías GOL establecen el grado de obstrucción con la relación F1-FBC. Las guías GOL Solo F1. establecen la obstrucción con el F1, mientras que las guías RS de espirometría, RS ATS, establecen mediante el Z-score el grado de obstrucción. ¿Sí? Entonces, no lo he leído. Si puedes pasarlo, pues pásame para echarle una ojeada. ¿Sí? Entonces, si vamos a eso, una de las herramientas es establecer el grado de obstrucción, y eso es estratificación, establecer el grado de obstrucción por espirometría. ¿Cuáles son esos grados? Sol 1 a 4, que es leve. Gol 1, 2, 3 y 4. Sería leve, moderado, grave y muy grave. Leve, moderado, severo o grave y muy severo. Entonces, sí, solo con el FEV1, que el leve sería un FEV1 en el 80%, No, sí, igual. mayor igual al 80%. ¿Ya? El Gol 2, que es entre el 50 y el 80%. El 3, que va del 30 al 50%. Y el 4, que es un FEV1 menor al 30%. Ya. Esa es la primera estratificación que hacemos mediante severidad y que hasta ahora podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Porque tenemos un paciente que tiene una espirometría con un F1-FBC de 0.43, ¿me corrigen si estoy mal? 0.F. F1-FBC. La relación 0.43. es de 0.43 y el Y FEV1 F1 de es de 45. 45. Ya, entonces estaríamos en un grado Severo. Gol 3. ¿Sí? Entonces, empezamos con el diagnóstico de este paciente. Tiene un EPOC. Gol 3. ¿Sí? Por obstrucción espirométrica. ¿Qué más tenemos para estratificar? También tenemos con respecto al gol tenemos la guía del, ¿cómo se llama? Del EAB. AB, Ajá. Eso se llama esa es la por clínica. estratificación clínica. Yep. ¿Qué necesitamos para hacer la estratificación clínica acá? Necesitamos también como la historia clínica de exacerbaciones del paciente. Ya, Dice, exacerbaciones. Solo vamos a enumerarlas ahorita, ¿listo? ¿Qué más necesitamos, Carlita? bueno, creo que necesitamos las hospitalizaciones. No sé si las exacerbaciones requieren hospitalización. Ya, exacerbaciones. Pero sí cambia, si es que, o sea, si es que fuera exacerbación con hospitalización, pues sí. O sea, si ya es hospitalización, ya tiene un. Claro. Y también ya los criterios de Disney. Criterios de Disney y el CAP. O La Tiene cuestión una de definición. Disnea mediante MMRC. ¿Cuál es el grado 0, verdad? El grado 0, que tiene disnea cuando no, pero si el que lo presentaba, no, era cuando ¿Cuál es el grado 0? Cuando hace ejercicio intenso. Ausencia de disnea o en ejercicio intenso. ¿Cuál es el grado 1, Oscar?
Cuando tienen que subir una cuesta o un lugar elevado. Cuestas o escaleras. ¿Cuál es el grado 2, Isis? Se cansa al intentar seguir el paso en terreno plano. Otras ¿Qué personas. más? La distancia. Más de una, Más más de- de una más de- cuadra, más de 100 metros. ¿Cuál es el grado 3? Que se cansa a la hora de que no puede seguir el paso a las personas de su misma edad. Ya, En No, un no hay sí, menos de sí, 100 metros en terreno plano. ¿Y cuál es el grado 4000? Cuando presenta Disney justo por ejemplo con actividades de bajo esfuerzo como vestirse. Ya, nuestro paciente, ¿qué grado de disnea tiene? Tres. A ver, ¿quiénes votan por 3? No, no, 1, 2. Todos votamos por 3. ¿Me recuerdan? ¿Qué les dije? Es que no, ¿cuánto O sea, tiempo? es que lo que dice es que no llegaba, pues, terreno llegaba, plano menos de una cuadra. es que llegaba a media cuadra y ya se comenzaba a cansar. Entonces. Son menos de sí. Grado 3. En terreno plano. Ajá. Ella Sí podía tiene cambiarse. disnea 3. Listo. ¿Qué más necesitamos? La cuestión de Cuestionar el carro. Síntomas. Evaluación de síntomas. Entonces ahí tenemos nosotros o el COPD Assessment Test, que es el CAT, o el cuestionario de St. George. ¿Cuál es la diferencia, Isis, entre el cuestionario de St. George y el cuestionario CAT? Solo revisa el carro. Solo revisaste el CAT. ¿Alguien revisó el St. George? O sea, no revisé todo el cuestionario, pero lo que decían Es más extenso. era que el St. George era bastante usado y lo que hacía era que tenía un mayor puntaje que el CAT y se hacía un punto de corte de 25 puntos en el St. George. Sí, se relaciona. La diferencia es que el CAD es Entre más más alto, fácilmente más aplicable en una calidad. consulta, Sí. mientras que el St. George es solo para hacer estudios. Ajá. Sí, porque el St. George son 50 preguntas y que ni siquiera se pueden llenar en una sola vez. Normalmente recomiendan hacerlo en 2 o 3 consultas, llenar todo el St. George. El CAD es más facilito, como vimos, 8 preguntas. Sí. ¿Cómo está su tos? Y lo más fácil, lo que yo les decía, lo más fácil es en una escala del 0 al 5, en donde 0 es que nunca tose y 5 es que siempre tose, ¿en cuánto cree que está? ¿Cómo está la flema? ¿Cómo hay opresión en el pecho? ¿Cómo está la falta de aire para subir las cuestas? ¿Cómo están sus actividades diarias? ¿Se siente seguro para salir de casa? ¿Duerme bien o se levanta por falta de aire? ¿Y cómo está su energía? Es la forma más fácil, que te demoras 30 segundos en hacerlo. Entonces, este paciente, ¿cuál era su CAT? 20. 20. Listo. Entonces, en ese sentido, ¿y cuántas exacerbaciones ha tenido en el último año? 2. 2. Creo que en el aula virtual estaban 3, ¿no es cierto? Mentira, 3 episodios. 3, sí. Ya, entonces 3. Creo que dice representado 2. Listo, 3. Igual son 3. Listo. Entonces, Isis vas a evaluar el GOL, estratificación clínica de este paciente. ¿Cómo lo hacemos? Ahora tenemos un buen EPOC 3, estratificación clínica, tenemos K20, línea 3, exacerbaciones 3. Esto notaría lo que hace que sería un E. Ya. ¿Cómo lo haces? Y aquí tenía que tener más de 10 en el CAR y dice que tenía que ser más de, en la escala más de 2. Ya. Tenía que haber tenido 2 o más en exacerbaciones, hospitalizaciones en el año. Me parece. ¿Alguien quiere ayudarle a la Isis? ¿Cómo haríamos? Está bien, o sea, es un E.
pero tenemos que aprender a hacerlo didáctico. Ese cuadrito. Pasa, Karina. Yo tengo una consulta. Si es que en un E yo ya sé que, o sea, hago el diagnóstico de un E con las exacerbaciones, que en este caso tiene 3, ¿ya no me sirven para nada los otros datos? O... Para saber cómo está el síntoma. ya. Para saber si, aparte de ser exacerbador, tiene mucha disnea, tiene mucha tos, porque puede que sea un exacerbador y no tener síntomas. ¿Sí? Entonces, pero para la estratificación clínica ya... Sí, suficiente. Más de 10, menos de 10. Ya, entonces este es el famoso cuadro que crearon el equipo de Gold, ¿sí? Para definir las exacerbaciones. Antes de este cuadro estaba dividido en 4, era el A, B, C, D, y dentro del cuadro constaba la definición de obstrucción. Entonces decidieron sacarlo, ¿por qué? Porque tú puedes tener un paciente que no tiene, que tiene poca obstrucción y tiene muchos síntomas, o al revés. Entonces básicamente, como para hacerlo muy didáctico, todos los que están hacia el grupo B son los pacientes que son muy sintomáticos y todos los que están hacia el grupo A son los pacientes que son poco sintomáticos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Primero, para estratificar clínicamente y saber el grado de síntomas que tiene. Y segundo, para definir tratamientos, ¿sí? Básicamente para eso nos sirve. Entonces, como puso la Carlita, en las filas, en cambio, todo lo que está por debajo son aquellos pacientes que tienen una sola exacerbación o 0 exacerbaciones, y en la fila superior aquellos que tienen más de 2 exacerbaciones o una exacerbación con hospitalización, ¿sí? Entonces, claramente este es un paciente E. Pues para completar el diagnóstico de mi paciente, yo digo que este es un paciente EPOC Gold 3E, ¿sí? Y esa es la definición categórica que tengo hacia mi paciente. ¿Listo? Una vez que yo hago esto, ahí sí, pido exámenes. ¿Por qué? Porque tengo que evaluar comorbilidades, porque tengo que evaluar otras necesidades que pueda tener el paciente, ¿sí? Entonces, uno de los primeros exámenes siempre va a ser la imagen. Apágale la luz. Entonces ustedes dijeron que querían una radiografía. Ahí está la radiografía. Oscar, ¿por qué fue que pediste la... No, ¿quién fue que pidió la radiografía? La María Augusta pidió la radiografía. Lamentablemente solo tenemos la imagen PA, ¿sí? No tenemos más. Se puede hacer poco. ¿Qué es lo que necesitamos ver en la radiografía? Signos de hiperinsuflación. ¿Cuáles son esos? Primero, aumento del espacio externo. Ya, ese es el más importante de todos. Es por eso que es necesario siempre en un paciente solicitar RX lateral, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuál es otro signo de hiperinsuflación? El diafragma aplanado, pero eso también... El diafragma aplanado. ¿Tiene este paciente diafragma aplanado? No sabremos determinar si en otra... Se podría ver mejor en una... una P. Normalmente este tiene más cúpula, está un poco rectificado, ¿sí? ¿Qué más?
aumento de la lucidez pulmonar. Ya. Hay aumento de la hiperlucidez. ¿Hay aumento de la hiperlucidez en este paciente? Sí, se ve más Se ve más negro aquí, se ve más negro aquí y bueno, un poco acá. ¿Sí? ¿Qué más? la orientalización del cráneo. ¿La qué? Orientalización Sí, De las costillas. Las costillas aplanadas, por ahí dijo la Isis, creo. Sí, esta paciente no tiene costillas aplanadas, en realidad. Parece que está estirada, un poco estirada hasta el X. ¿Y qué más? Mayor prominencia de los procesos costeo-inflamáticos. Sí, sí Y parece. el corazón en gota. Corazón en gota, ¿qué les parece? Para rectificar. Y es ese aumento que parece que fueran unos pulmones grandotes, ¿sí? No hay un punto de corte, eso es más visual. Conforme ustedes vayan viendo más radiografías van a ver que es un pulmón como que se ve muy alargado. ¿Ves la foto? ¿Sí? La foto está cortada y pegada, tal cual, no está movida. ¿Ok? Esos son signos de hiperinsuflación. ¿Qué más pedirían en la doña María? O sea, aparte de todo lo que ya tenemos. Si ya tenemos, a ver, ya tenemos espirometría, Sí, parece. ya tenemos la radiografía, tenemos una gasometría. ¿Qué les pareció la gasometría? Está con No le vi bien. Ahí está la gasometría. Eso el pecho está bien. Doc, prendo la luz. No, porque vamos a poner más imágenes. ¿Qué les parece la gasometría? Que tenía bajo el pH, estaba con hipercapnia de hipoxemia. No, el pecho está en Ajá, está con sí. Acidosis, sin acidemia. Sí. ¿Qué más? Tiene hipercapnia. Hipercapnia leve y hipoxemia. Y tiene una hipercapnia y tiene hipoxemia. Ajá. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tienen en los exámenes? Probablemente esto no, o sea, no está tan grave la hipoxemia y la hipercapnia porque se compensó como una poliglobulia. Perfecto. ¿Tiene poliglobulia? La hemoglobina está en 19.6 y el hematocrit está en 61%. Está más. Ya. Entonces, ¿eso qué nos puede estar explicando esa poliglobulia? A pesar de que la PO2 no está en 58. Recuerden que ella tiene una disnea súper fuerte, ¿no? Entonces, para una PO2 de 58 se relaciona. No, la poliglobulia está compensando. Y es la poliglobulia lo que está compensando y es la poliglobulia lo que está generando probablemente la disnea porque está disminuyendo el transporte de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ya tenemos un dato más. En el examen físico, ¿cuánto estaba saturando esta mujer? 92%. Normal, ¿no es cierto? Ok. La poliglobulia te produce desaturación. Debería mejorar. Realmente no. No produce desaturación Mejora normal. la saturación a costo de Porque tienes transporte a pesar de que está pesado, a pesar de que está lleno de... No sé, eso es lo que quiero pedirles todavía, porque ustedes no me han pedido tal, pero ella necesitaba cargarla, si no, no se iba a cargar nunca. Sí, pedimos. Sí, pedimos. No, eso fue el caso. Yo pedí el ataque, Ah. yo pedí el ataque y me dijo, Y por claro, yo te dije por qué. ajá. Bueno, ahora dime el por qué. Bueno, lo que yo he leído es que al menos en ATAC se puede ver si hay
enfisema, Claro. porque en la radiografía no se puede ver o no es tan... Exacto. Si tan bien es sensible. cierto, esta radiografía me muestra signos de hiperinsuflación. Ujú. Los signos de hiperinsuflación están en relación a enfisema, ¿sí? ¿Cuántos tipos de enfisema conocen ustedes? Centro lobular, paraseptal y panlobular, ¿sí? Entonces, esta es la TAC de Doña María. Qué bonito. Hermoso. ¿Y a quién vota por paraseptal? ¿Quién vota por panlobular? ¿Y quién vota por centro lobulillar? A ver, ¿quién vota por paraseptal? Pedro, Oscar. ¿Quién vota por centro lobulillar? Nadie. ¿Quién vota por panlobular? Es que claro, eso iba a ir al último, debía haberlo puesto en una diapositiva solita, porque con esto ustedes podrían haberme dicho, podríamos conocer niveles de alfa-1 antitoxina. ¿Y a quién vota por paraseptal? Ya se está pasando el tiempo, tenemos media hora no les explico espirometría. ¿O ya saben explico? Unos 50 minutos. Tenemos 50 minutos. Ah, sí, tenemos 50 minutos. Bueno, gracias, pero no lo hagan ni qué, el director del hospital. Me sentí acechado. Listo, ¿quién vota? A ver, levante la mano quien vota por panlobular. Nadie. Nadie vota por panlobular. Miguel, ya. Levante la mano quien vota por centro lobulillar. Nadie. Levante la mano quien vota por paraseptal. Por imagen. Ya. Por imagen. No sé. Debería haber una pizarra aquí, una tela acá para no estar subiendo eso. Vamos a pedir para la próxima. Pero no se va a ver. Debería ver cómo ponerse pausa en esto. Ahora sí préndete la luz. El interruptor debe estar aquí adentro. ¿Qué cosa? El interruptor debe estar aquí adentro. Ah, también está fuera. Hay problemas con esta hora. A ver, Hay que hacer reformas. el enfisema está en función de tres tipos: centro lobulillar, paraseptal y panlobular. Básicamente la característica es la siguiente: el centro lobulillar siempre va a estar hacia el ápice. Acuérdense que nosotros tenemos un lobulillo, ¿sí? Y el centro lobulillar siempre va a ser esa radiolucidez o esa hiperdensidad en el centro del lobulillo, ¿sí? Y múltiple hacia los ápices. El paraseptal
va a estar periférico y junto a los septos interlobulillares. Y el pan lobular, vamos a suponer que esto es la cisura, ¿sí? Es el que ya rompe todo y ocupa todo un lóbulo o segmento. Y habitualmente está hacia las bases y ocupa un lóbulo entero. Básicamente esa es la caracterización del enfisema. Entonces, yo voto que tiene los tres. Es que se veía al Por inicio eso, del lápiz, sí. por eso les decía que esta tomografía es bonita. Esta paciente la conocimos en el 2022, y fue después de la pandemia. Y pensamos que podía ser un déficit de alfa-1 antitiriopsina porque la señora llegó caminando, sin oxígeno, saturando el 90%, súper bien. Y claro, ¿por qué viene? Porque se ahoga un poquito, pero desaturado, sin desaturar. Entonces, claro, exposición, tabaquismo, ¿no? Bueno, estudiemos. Le pedimos la TAC y SAS. Entonces vamos a identificar en esta tomografía. Ahora Pedro. Esta es una ventana pulmonar y la de acá es una ventana mediastínica, solo para que ustedes hagan diferencia. Pero ya les deben haber enseñado en imagen esto, ¿sí? Mediastínica, pulmonar, ¿ok? Entonces yo empiezo desde el ápice y si ustedes se fijan, hay muchos puntitos negros aquí. Obviamente se ve mucho mejor la imagen. Y tengo otros aquí, en la periferia. Entonces tengo centro lobulillar y paraseptal, ¿sí? Miren, acá se ve más. Tal vez si se ven de atrás se ve mejor. No sé, Centro lobulillar es como un puntito. y paraseptal. Son como puntitos más chiquitos, ¿sí? El centro lobulillar. Todo lo que está aquí, esto es paraseptal, ¿sí? Aquí tengo centro lobulillar, ¿sí? Incluso esto podría decir que es centro lobulillar. Paraseptal. Aquí ya está ocupando un segmento completo y estoy más hacia abajo. Igual que aquí. Pan lobular. Tiene los tres. O sea, es una tomografía que yo nunca más he vuelto a ver en la vida. Y la tengo tan guardadita. Y hoy me tocó buscar todos los cajones del hospital para encontrarla, porque ya me la habían confundido. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Entonces, volvemos a nuestro diagnóstico, al diagnóstico de nuestra paciente, y estamos, si ya queremos categorizar, ahora sí queremos categorizar como un fenotipo o enfisematoso o bronquítico crónico, ¿hacia qué fenotipo nos iríamos? Enfisematoso, ¿sí? Si ya queremos caracterizarlo, porque ahora sí tenemos obstrucción espirométrica que nos confirma que es EPOC y que tiene enfisema en su TAC, ¿sí? Entonces sería un EPOC GOL 3E de tipo enfisematoso. Ahora, ¿esta señora es exacerbadora o no exacerbadora? Exacerbadora. Entonces, de tipo enfisematoso, exacerbador. Y ahí tenemos el diagnóstico completo de nuestra paciente.
¿Qué más le pedirían a esta pobre mujer? Alfa 1 antitripsina, negativo, ya lo vieron. Sí, está, sí. 80. ¿Cuánto es lo normal, Carlita, que tú querías pedirle alfa 1 antitripsina? Yo entendí que era casi 20, es que es diferente. ¿En miligramos por decilitro o en unidades, no sé Ajá, qué? milimoles por litro. Milimoles por litros. En milimoles por litro es 53 y en miligramos por decilitro es 100 a 220. De 100 a 220, ¿sí? La mayoría aquí, los dos laboratorios te reportan miligramos por decilitro. Entonces, alfa 1 antitripsina, negativo, ¿sí? No pensamos que esa pueda ser la causa de su Le hicieron un test de caminata. El test de caminata que les mostró los datos a ustedes, solo decía que caminaba 320 metros. Sin embargo, es un test de caminata que es incompleto, ¿sí? ¿Alguien ha visto alguna vez cómo hace un test de caminata? No. Le hacen caminar al paciente por 6 minutos en un terreno plano y como que al ritmo lo rápido posible que pueda mantener, pero tiene que ser caminata, o sea, no tiene que correr. Entonces mides la distancia recorrida durante los 6 minutos en el mismo espacio. Exacto. En un pasillo de 30 metros le haces caminar durante 6 minutos de la forma más rápida sin correr y mides variables: saturación, frecuencia cardíaca, la disnea, pero esta vez ya no medida mediante una escala MMRC, sino mediante una escala analógica de Borg, del 0 al 10, ¿sí? Y esta tiene caritas, si le dices al paciente del 0 al 10 cómo se siente ahorita. Y una escala de fatiga muscular que también es de Borg, del 0 al 10, ¿sí? ¿Para qué nos sirve, Dana, el test de caminata que tú le pediste el test de caminata? ¿Cuál es el objetivo del test de caminata? Bueno, por un lado determinar como la calidad de vida y el manejo que va a tener esta paciente, y también, si no estoy mal, es parte del BODE, que es como riesgo de muerte asociado a EPOC, en el que se incluye el test de la caminata, también el índice de masa corporal, si el paciente es obeso o caquéxico, y los otros dos parámetros que no me acuerdo, pero para los dos días. Ya, listo. El test de caminata tiene dos objetivos. El primero, identificar cómo están las actividades de mi paciente, y segundo, formar parte de la categorización BODE, ¿sí? ¿De qué me sirve esto? Primero, la distancia en metros caminados. Un paciente que camina menos de 200 metros es un paciente que tiene peor mortalidad, ¿sí? Entonces, ese es mi primer punto. Segundo, la saturación. Un paciente que tiene una caída más de 7% en su saturación durante todo el test de caminata es un paciente que tiene mala adaptación al ejercicio físico y que probablemente va a necesitar oxígeno. A eso lo sumo la gasometría, ¿sí? Mi gasometría tenía una PO2 de 58, pero tiene poliglobulia su hematocrito y su hemoglobina están altos. Sumado a esto, esa paciente necesita oxígeno, ¿sí? Necesita oxígeno sí o sí, y la recomendación es que el oxígeno sea nocturno, por lo menos 12 horas, ideal 16 horas al día, ¿sí? Tercero, la respuesta cardíaca mediante la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo calculo la frecuencia cardíaca máxima? Dana. Dice que es 220 menos la edad del paciente. 220 menos la edad del paciente, punto, ¿sí? Entonces, 220 menos la edad del paciente es el 100% de su frecuencia cardíaca, ¿sí? Un paciente puede trabajar más del 80% y alcanzar su frecuencia cardíaca máxima. Y es igualito que cuando nosotros hacemos ejercicio. Ustedes cuando hacen ejercicio deben saber cuál es su frecuencia cardíaca máxima, porque si se exceden de eso, se pueden morir, ¿sí? Entonces, siempre es importante conocer todos esos datos. Entonces, la frecuencia cardíaca de esta paciente llegó a 128. ¿Cuál sería la frecuencia cardíaca máxima de ella si tiene 62 años? 62 258. y 155. 258. 158.
158, eso sería el 100%. ISO 128, ¿a qué porcentaje corresponde? 158 dividido para Ya utilicen una calculadora. Por 100 dividido para 128. 100. ¿Qué? 123. ¿Sí? Es decir, sobrepasó su frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Sobrepasó su frecuencia cardíaca máxima. Y ahora, la disnea 3 y terminó con una disnea de 9, es decir, tiene muy mala adaptación, y su fatiga muscular empezó con una fatiga muscular de 2 y terminó con una de 8, tiene muy mala adaptación. ¿Sí? Listo, ¿qué más le pedirían? ¿Qué más quisieran estudiar en esta paciente? Dentro de comorbilidades. Ya tenemos el colesterol 210 para las Sí. abuelitas. Y también toca ver si es que por el IPC de la mamá y por el estrés de la glucosa. Ajá. Entonces tiene una dislipidemia. Pero también debería hacerse una prueba de eosinófilos en sangre. Eosinófilos en sangre periférica. Tenemos una biometría que tiene eosinófilos de 150. ¿Para qué me sirve los eosinófilos? Los eosinófilos, ¿De qué me sirven conocer los eosinófilos de mi paciente? más que todo es para la terapia farmacológica que doy, dependiendo de la cantidad de eosinófilos. Dice que se relaciona que si es que un paciente tiene más o igual a 300 eosinófilos, se recomienda incluir un glucocorticoide, o incluso si es que es menos de 100 y está exacerbado, se tienen que hacer diferentes estrategias como aumentar un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 o acitromicina, pero son diferentes. De hecho, el contagio de eosinófilos es un punto importante dentro del manejo porque te sirve para predecir riesgo de exacerbaciones y para definir tratamientos. ¿Sí? Entonces, lo que decía el Oscar es muy cierto. Si tú tienes un paciente con más de 300 eosinófilos, es un paciente que fácilmente va a ser exacerbador. ¿Sí? Si tienes un paciente con eosinófilos que no son, y más de 300 necesita añadir corticoides a su terapia. ¿Sí? Si tienes un paciente entre 100 y 300, no es exacerbador, tampoco necesitas corticoide en su terapia, pero si se está exacerbando muy frecuentemente, ese paciente se va a beneficiar del uso de macrólidos como inmunomoduladores o el uso de roflumilast como inmunomodulador también. ¿Sí? Y si tienes un paciente con eosinófilos menos de 100, negarlo. No le das corticoide por nada del mundo porque ese paciente, si tú le metes corticoide, se va a sobreinfectar. ¿Sí? Tiene peor respuesta. ¿Listo? Incremento del riesgo de exacerbación y necesidad de corticoides inhalados. Igual Es más también probable la que se hace. eosinofilia, bueno, en este caso no, pero nos podría también orientar a un overlap de asma EPOC. Podría orientarnos si es que viéramos que la espirometría Me indica que hay una mejoría en la reversibilidad. ¿Qué más pedirían? Podemos pedir una PSO o una prueba de ¿Por qué? Porque como tiene enfisema quisiera saber cómo está la... Muy bien, tiene enfisema. Yo necesito saber cuál es el grado de atrapamiento aéreo que tiene o de hiperinsuflación. Y necesito, para eso, la prueba ideal es hacer una pletismografía, conocer la capacidad pulmonar total y conocer el volumen residual.
y necesito saber qué tanto esos alvéolos dejaron de funcionar para generar intercambio en mi paciente. Necesito conocer la DLCO. Ya vieron, esto, aquí está. ¿Cuánto es lo normal? Esto es una curva flujo-volumen, esto es una curva de pletismografía y esto es una curva de intercambio gaseoso. Entonces, en la curva de flujo-volumen, que es la analizada en la espirometría, lo que yo hago es ¿sí? Y analizo cómo está la capacidad vital forzada y cómo está el F1 en esta curva. En esta yo ya analizo cómo está el volumen corriente. Le hago a mi paciente que tome aire a volumen corriente. En un momento en el que estoy en volumen corriente, yo ocluyo el equipo y el paciente deja de respirar. Deja de respirar y de ahí le digo que tome aire lo más que pueda. Mantiene una meseta de 3 segundos, me quedo sin aire. Y sopla. Y de esa manera yo conozco ya el resto de mis volúmenes y capacidades. Y en la DLCO lo que yo hago es hacerle que respire. Y en una cierro y el paciente, todo lo que metió, veo cuánto se intercambia midiendo el monóxido de carbono en la sangre o el helio en la sangre, ¿sí? ¿Cuánto es lo normal? Si la espirometría, lo normal es más del 80%, la capacidad pulmonar total, lo normal es que esté entre 80 y 120%, la TLC. Y el volumen residual que esté entre 80 y 120%. Si yo tengo esto incrementado, significa que está hiperinsuflado. ¿Sí? Si tengo incrementado más de 120. Entonces este paciente tiene 150 y eso también me sirve para estimar severidad. Entre 120 y 130, entre 120 y 150 yo hablo de leve, entre 150 y 170 moderado y entre más de 170 severo. Entonces esta paciente tiene una hiperinsuflación moderada. ¿Sí? ¿Podría repetir el moderado entre cuánto y cuánto? 150 y 170. Y finalmente, yo analizo cómo queda el intercambio gaseoso a nivel de mis alvéolos. Lo normal es que yo tenga más de 80%. ¿Sí? Esta paciente tiene 60%. ¿Sí? ¿Qué significa este KCO? Este KCO es la relación de la ventilación alveolar para el intercambio gaseoso. O sea, ¿qué es lo que yo analizo ahí? De todo lo que mi paciente inspiró, ¿cuánto en realidad se intercambió? ¿Sí? Si esa relación se ve afectada, significa que yo tengo trastorno ventilatorio y trastorno de intercambio. ¿Sí? Se ve afectada, disminuye. Pero si esa relación se ve normal, más del 80%, solo sé que tengo una afectación a nivel de la difusión. ¿Sí? Es decir, el paciente ventila bien, mete aire bien, pero el aire que llega a los alvéolos no se intercambia. ¿Por qué? Porque está dañada la superficie. ¿Sí? Entonces tengo una DLCO disminuida. ¿Listo? Esta DLCO me sirve también para estratificación, igual que la TLC. Aquel paciente con una DLCO, con una difusión menor del 40%, es un paciente con mayor mortalidad y es un paciente que tenemos que tener mucho ojo. Y aquel paciente con una TLC capacidad inspiratoria menor de 60%, es un paciente que también tiene mayor mortalidad. No había notado la capacidad inspiratoria, entonces no sé cuál es la relación de este paciente, pero por DLCO sé que no estoy tan mal. ¿Sí?
¿Listo? ¿Qué más pediría? Tal vez se podría medir el BNP o enzimas cardíacas por el riesgo cardiovascular que pueden tener pacientes con EPOC. Todo paciente respiratorio crónico, más que por eso, todo paciente respiratorio crónico al producir hipoxemia va a generar mayor trabajo del corazón derecho y por ende más riesgo de hipertensión pulmonar, y esa hipertensión pulmonar generar mayor daño miocárdico, ¿sí? Mayor sufrimiento a nivel de aurículas, y por eso es necesario pedir función cardíaca mediante un péptido natriurético y mediante un ecocardiograma. ¿Sí? El péptido natriurético está en 1500. ¿Alguien sabe si está elevado o está normal? ¿De cuánto dijo? 1500. ¿Está elevado? Está elevado. ¿En qué miligramos, picogramos? El péptido analítico se mide como ProBNP. Sí. Según yo, me da la ciencia. Según yo está elevado. Está elevado. Y eso calor, ¿no? ¿No le dio calor? Listo. Entonces, péptido natriurético está ligeramente elevado. Sin embargo, mi ecocardiograma me revela que tiene una fracción de eyección de 62 y no hay dilatación de cavidades derechas. Por ende, sé que no está afectado su corazón derecho. Riesgo para hipertensión pulmonar. El Y de la tricúspide, el ecocardiograma solo me sirve para estimar riesgo de hipertensión pulmonar, no para definir diagnóstico, mediante la probabilidad. Entonces, lo primero que veo es el Y de la tricúspide. Está en 2.5, está normal. Si está más de 2.8, ya el riesgo se eleva, ¿sí? La relación BD-BI está normal, es decir, el corazón derecho no se ha crecido. El TAPC está al 21, menos de 14 es que hay alteración cardiológica, y la PSAP está en 32, ¿sí? Entonces, con eso yo estimo que no tiene hipertensión pulmonar, todavía no tiene riesgo de hipertensión pulmonar, y su corazón pues ahí está medio. Ese péptido natriurético puede elevarse por otras situaciones, por la misma época, sin necesidad de que haya sufrimiento cardiológico. ¿La relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo es de tamaño? Sí, de tamaño. No tiene que sobrepasar, el ventrículo derecho no tiene que ser mayor que el ventrículo izquierdo, y por eso tiene que estar en 1. Normalmente esa relación se eleva en el paciente que ya tiene alteración cardíaca. Listo, entonces hemos llegado al diagnóstico de nuestra paciente. Es una EPOC. Es una EPOC GOL 3E, fenotipo o de tipo enfisematoso exacerbador, y no hay comorbilidades este rato, ¿sí? Listo. Antes de avanzar, quiero que veamos otras tomografías, solo como
Este es un paciente fumador. Después, ¿quieres en el baño? Don Luis Reza es un paciente, es fumador, índice tabáquico de 12 y tiene esta tomografía. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Panal de ovejas. ¿Ah? Panal de ovejas. O sea, está justo en No, no es panal de ovejas. ¿Qué es eso? No es fibrosis. ¿Qué es eso? ¿Qué vimos la semana anterior? Neumonía. Eso es una consolidación con broncograma aéreo. Sí, sí, sí. Habla en serio, vean, les voy a revisar la semana anterior. Es una consolidación con broncograma aéreo, ¿sí? Pero este paciente tiene EPOC, ¿sí? Hizo una neumonía. Ahora, ¿qué tipo de enfisema tiene? Ustedes se fijan, hay puntitos negros, hay puntitos negros, hay puntitos negros, aquí hay otros puntitos, por aquí hay otros, sí los ven, ¿verdad? ¿Qué tipo de enfisema es? Centro lobulillar, miren, aquí hay unos que ya se han hecho un poquito más grandes, si se fijan aquí, miren, enfisema centro lobulillar hacia los ápices, ¿sí? Acá hay otro, tiene un marcapasos también, miren aquí más, ¿sí? Miren aquí un montón. Entonces, enfisema centro lobulillar. ¿Listo? No se van a olvidar. La siguiente se van a empezar a preguntar. La Agus ya se perdió de enfisema centro lobulillar. Oigan, qué calor me dio, en serio. Prendo el Como frío. ventilador. ¿Qué? Ah, cierto, yo tengo un bloque de ventilación. Le quito. Con intoxicación por eso. Uy, me va a dar neumonía. Don Gilberto Salcedo también es un paciente fumador. Chiquito, mide 1,50, pesa como 35 kilos, utiliza oxígeno suplementario. Este señor es como le ha dado, se infartó, le dio una tromboembolia pulmonar, una insuficiencia venosa, o sea, le pasó todo lo que se puede imaginar en la vida. Es enfermo renal, diabético, le pasó todo lo que le puede pasar en la vida. La esposa le acompañaba siempre y en una salida al supermercado a la esposa la atropellan, que era sana. O sea, les juro, es una Suena cosa inventado así. eso. Te juro que suena inventado, pero no es inventado. Don Gilberto tiene que hacerse una limpia. Don Gilberto, sí, y hasta ahora vive el señor. O sea, yo ya unas 3 veces, él es exacerbador, él se ingresa al hospital por lo menos unas 5 veces al año. Entonces, ya se imaginarán. Pobrecito. Ya muchas veces hemos dicho, ya, ahora sí, Don Gilberto, Chaolín, sale. En su TEP llegó, no teníamos UCI, hizo una TEP severa, no teníamos UCI, no teníamos nada, activaron la red y una clínica por ahí. Ya dijimos, ya, ahora sí, ya.
Y una clínica por ahí dice, nosotros le aceptamos. Llegó como a los 2 meses así. Listo, ¿qué tipo de enfisema tiene el otro lugar? No sé qué es centro lobulillar y Centro lobulillar. Ahí parece que es para hacer. Algo de paracetal. No tiene fibrosis. Ya cuando veamos EPI, ahí vamos a ver si qué es fibrosis y qué no es fibrosis. Tiene básicamente enfisema centrolobulillar y paracetal. ¿Sí? Pero más centrolobulillar. ¿Listo? Ok. Ay, ahora sí prenda la luz. Ay, se me olvidó de imprimir las otras dos. Te voy a pasar 2 espirometrías, una para el que ya no alcancé a imprimir. Ya les mando, ya le mando todo. No alcancé a imprimirlos hoy. No tan. Yo ya te guardé, o sea, ¿por qué no te guardé? No, bien. Estabas con una foto medio oscura, ¿no es cierto? Más o menos. Bueno, no tengo mucha gente que me escriba en realidad, así que voy a encontrar rápido. Yo sí le guardo. Yo sí le escribo. Ya le mando un mensaje, le mando un punto. Ahí le mandé un punto. No te iba a encontrar nombre. Ya, listo, dale la que tú quieras, dale al Pedro. Ahora sí, subamos, apaguemos esto. Entonces, hasta aquí llegamos con el diagnóstico de POC estable. Hasta aquí llegamos con el diagnóstico de POC estable. ¿Cómo se llama? Entonces, este paciente está ubicado en este grupo con eosinófilos de 158, Sí, 150. 150, con hipoxemia, con poliglobulia, con desaturación en el test de caminata. ¿Y qué más teníamos? Nunca le tomamos la presión, sí está controlada como lo No está la presión en signos vitales. Ustedes me preguntan, pero sí está normal. ¿Cómo que no? Sí está normal. Sí, pero- Entonces, Ya, ¿qué más? ¿Qué otro problema había en él? sedentarismo. Los signos radio. El fumador activo o activo. Fumador activo y sin inmunizaciones. Es Fumadora activa, y sin inmunización. no inmunizaciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mujer? Eso es lo que vamos a ver la siguiente semana. Mañana. Les veo cada semana, se me hace eterno. No me hagas así. No me gente mal, por favor. Les estoy cogiendo tanto cariño. Entonces, ahora vamos a ver espirometría.
Cuéntanos, Dana, ¿qué opinas de tu espirometría? En realidad hablar de espirometría es súper largo, necesitamos por lo menos unas 3 clases, de hecho con el posgrado en 3 clases pudimos hablar de toda espirometría. Obviamente ellos necesitan más fino, pero hay cosas suficientes que ustedes tienen que saber para entender. Mi paciente está con un F1 del 56%. La relación con un FBC está normal, está en un 85%. Y a la prueba del broncodilatador, el F1 aumentó en un 10% y la relación con un FBC se mantuvo igual normal. ¿Ya? ¿Tú, Pedro? A ver, yo tengo el FBC en 121, el F1 está en 86 y, y la relación F1-FBC es en 71, entonces técnicamente está normal, o sea, no hay obstrucción. Y en la broncodilatación, el FBC subió a 129, el F1 subió a 99 y la relación subió a 77. Listo. ¿El tuyo, Miguel? Mío tiene un FBC de 3.2, un F1 de 2.48 y una relación F1-FBC de 0.68 en la primera toma y en el post broncodilatador. Tiene un FBC de 2.78, un F1 de 1.69 y una relación F1-FBC de 0.60. Listo. Lo primero que nosotros tenemos que acordarnos es que la espirometría me sirve para medir capacidades, ¿sí? Y específicamente la espirometría me sirve para determinar obstrucción. Por ende, aprender toda espirometría específicamente me sirve para llegar al diagnóstico de asma y EPOC, ¿sí? Sin embargo, la espirometría tiene otras utilidades epidemiológicas, de salud ocupacional, seguimiento de pacientes, evaluación preoperatoria, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale medir capacidades? ¿Se este gráfico? El gráfico del ciclo respiratorio, ¿sí? En el que yo tengo el volumen corriente, en el que yo tengo el volumen de reserva inspiratorio, en el que yo tengo el volumen de reserva expiratorio y en el que yo tengo el volumen residual. La suma de volúmenes me da lugar a las capacidades. Entonces, la primera capacidad que yo tengo es la capacidad inspiratoria. Esta capacidad inspiratoria no es nada más que la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, ¿sí? Es la máxima capacidad de aire que yo inspiro en una respiración normal. Luego yo tengo la capacidad funcional residual, que no es nada más que la suma de este volumen corriente en conjunto con los dos volúmenes que están expirados, ¿sí? Es decir, volumen corriente más volumen de reserva expiratoria más volumen residual. Luego yo tengo la capacidad vital. La capacidad vital es básicamente lo que me sirve para intercambio, es decir, todo esto, ¿sí? Que es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, ¿sí? Y finalmente tengo la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes, ¿sí?
Ahora, ¿qué es lo que hace la espirometría? Es una prueba de esfuerzo. Es una prueba de esfuerzo que me sirve básicamente para identificar la capacidad vital, pero como en este caso es de esfuerzo, la capacidad vital forzada, ¿sí? Eso es lo que hace la espirometría. Y a través de conocer esta capacidad vital forzada, yo puedo conocer cuáles son los flujos expiratorios mediante el conocimiento del flujo expiratorio forzado o el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Básicamente voy a analizar esos dos valores en la espirometría, son los que me sirven para yo determinar alteraciones fisiológicas, ¿sí? Ojo, mucho ojo. La espirometría no me sirve para diagnosticar enfermedades como tal. La espirometría me sirve para identificar alteraciones fisiológicas que estén relacionadas a una enfermedad pulmonar, ¿sí? Y finalmente, de esta relación, conocer la relación de esto mediante el análisis del FEV1-FBC, ¿sí? ¿Cómo conozco esto? A través de conocer estas curvas, y de esta manera yo tengo dos curvas que voy a analizar, que es la curva flujo-volumen, ¿sí? Y la curva volumen-tiempo. ¿Para qué me sirve esto? Para conocer yo cuál es la calidad de la espirometría que estoy analizando, ¿sí? Entonces vamos a analizar la curva flujo-volumen. ¿Qué es lo que haces tú o qué le dices al paciente que haga? Le dices que haga volúmenes corrientes. ¿Cómo haría volúmenes corrientes? Respirar normal. Que respire normal, unas 2 o 3 veces. Luego le vamos a pedir que haga una inspiración forzada. Luego le decimos que haga una expiración fuerte y que elimine todo el aire que pueda. ¿Sí? Cuando llegamos a la línea 0 se le dice que tome aire nuevamente. ¿Sí? Entonces, esa es la curva volumen-tiempo. ¿Cómo se grafica la curva flujo-volumen? ¿Cómo se grafica aquí? Tengo un ascenso gradual, hago una meseta que tiene que durar por lo menos 15 segundos. ¿Sí? Entonces, en estas dos curvas, yo puedo analizar esto. Son 15 segundos, antes eran 6. Ah, ¿en serio? Porque cuando fuimos al IES del Batán, eso era 6 segundos. 6 segundos. Y tampoco cogía el de inspiratorio, solo decía que en Todo lo que les estoy hablando es la última actualización 2021 y que nadie lo hace. Es que eso iba a decir, o sea, ya, yo sé que debe haber como que todo material detrás de este video que sea 15 segundos, pero ya en los pacientes había pacientes que ni siquiera llegaban a los 6 segundos. Sí, ya vamos a hablar de eso. Tranquilidad. 15 segundos. Esa es la recomendación. ¿Sí? ¿Saben cuánto hago yo? 10. Y termino muerto. Entonces, algún compañero de ustedes cuando fue a rotar, yo siempre les llevo espirometría, hacía creo que 5 segundos. Y es deportista, runner y no sé qué cosas. Las coffee packs. Y no. Bueno, esto me sirve para determinar criterios de calidad, ¿sí? Entonces empiezo evaluando criterios de calidad en mi curva flujo-volumen. Esta curva debe tener una forma triangular, ¿sí? Con un ascenso brusco, menor a 10 milisegundos, es decir, súper recto. Alcanzar un pico máximo, que es el pico flujo expiratorio, ¿sí? Tener un descenso gradual y progresivo y llegar a la línea de base. No puede hacer esto el paciente, no puede hacer esto el paciente, no puede hacer esto el paciente, ¿sí? Porque son curvas que están malas. Segunda cosa, que la curva inspiratoria, todo lo que está debajo es inspiratorio, que la curva inspiratoria llegue al punto de inicio o tenga una variación menor a 100 ml, ¿sí? Y eso se ve en los valores que están puestos ahí.
¿sí? Si es que no se ven, por lo menos que esta curva llegue casi al punto donde empezó. Entonces, en estas curvas yo puedo analizar mis dos valores, F1 y FBC. ¿Sí? Si la curva expiratoria es toda la de arriba y yo digo que la capacidad vital forzada es el máximo volumen de aire eliminado luego de una inspiración forzada, ¿cuál de todo esto que está acá arriba corresponde al FBC? A ver, la capacidad vital forzada es el máximo volumen de aire eliminado luego de una inspiración forzada. Entonces yo hago esto. Ay, esa es la capacidad vital forzada porque se borró. Todo esto es la capacidad vital forzada. ¿Sí? Entonces, conociendo esto, yo ya puedo saber si esa curva está alterada, porque yo puedo tener un paciente que hace esto, o yo puedo tener un paciente que hace esto. ¿Sí? Es decir, elimina mucho, pero poco al final, al comienzo. Porque mi F1, en cambio, que es lo primero que yo elimino, se elimina en mi primer segundo. ¿Sí? Se elimina más rápido. Entonces, hasta aquí sería mi F1 y todo el resto sería mi FBC. Es mucho más fácil aquí, en la curva volumen-tiempo. Si yo digo que son 15 segundos los que hay que expirar, ¿hasta cuántos segundos yo esperaría mi FBC? Hasta unos 15 segundos. Entonces, todo esto sería mi FBC. ¿Y cuál sería mi F1? ¿Cómo es tiempo? Hasta llegar a El BC. primer segundo. ¿Sí? Entonces, fácilmente yo puedo identificar también aquí. Ahora, ¿cuál es el criterio de calidad en esta curva? Que tenga un ascenso, que tenga una muesca y que tenga una meseta. Que dure 15 segundos, sin embargo, no todos duran 15 segundos. Sin embargo, yo puedo valorar el esfuerzo final de la expiración. Y si el paciente hace más de 6 segundos, yo lo acepto. ¿Sí? Yo lo puedo aceptar. Si el paciente hace más de 1 segundo, yo lo puedo utilizar y se llama un criterio de utilidad clínica, mas no es un criterio de aceptabilidad. ¿Sí? Porque tú tienes que evaluar criterios de aceptabilidad y criterios de utilidad. O sea, es una espirometría que yo la puedo utilizar porque el paciente no me sopló más, pero que clínicamente no es aceptable, pero sí es útil. ¿Sí? ¿Listo? Y de esa manera yo mido esto. Ahora, ¿cuántos son los valores normales o qué son los valores normales? Cuando hablamos de normalidad en una espirometría. Es que tiene que hacerse en relación a una persona sana, o sea, con las mismas condiciones del paciente, no me acuerdo cómo se llama, pero de ahí sacas el porcentaje. ¿Ya? Entonces, según yo, debe ser mayor al 80% el F1. ¿Ya? Los que hicieron espirometría en el Batam. El FBC hasta donde es igual debe ser en medio del 80%. Mayor al 70. Esos se conocen como predichos, ¿sí? Pero ya no se utiliza. Yo les voy a cambiar ahorita todo tal vez lo que les están enseñando, pero es lo que es, ¿sí? Entonces, estos predichos, ¿en función de qué? ¿Se acuerdan de esto? De la población promedio. ¿Cómo se llama esa campana? La campana de Gauss. La campana de Gauss me dice que entre el 5 y el 95% en función del índice de error que yo utilizo está lo normal, ¿sí? Entonces todo lo que está por debajo del 5 ya no es normal y lo que está por encima ya no es normal. En espirometría
utilizamos como anormal lo que está por debajo del 5%. ¿Sí? Entonces, empezamos con los predichos. ¿Todos tienen aquí cuántos? ¿20 años? 21. 22. Bueno, entre 20 y 22, ¿sí? Yo les llevo el doble. Nadie mide más de 1,75 aquí. Ya. Nadie pesa más de 80 kilos aquí. Ya. Entonces, entre ustedes y yo hay una diferencia grande, ¿sí? Por edad, con las chicas por sexo, con los demás por peso y por talla, ¿sí? Por raza, en teoría no, porque todos somos de la misma raza, a menos que haya alguien aquí derivado de la realeza. ¿Listo? Entonces, esos son valores predichos en función de nuestros datos antropométricos, ¿sí? Entonces, esos predichos son distintos, es decir, la Agus, que es chiquita, flaquita, contra yo, que soy grande, gordo. Entonces, la Agus capaz que va a tener una capacidad vital forzada de 3 litros y yo voy a tener una capacidad vital forzada de 4 litros. Ese es mi predicho. Los dos nos ponen a hacer una espirometría. La Agus hace 2.500 o 2.5 litros y yo hago 3.5 litros. Pero los dos sacamos 80%. ¿Sí? Entonces, una cosa es el porcentaje y otra cosa es lo que sacamos. ¿Ok? Y de eso nace esto, de los valores predichos. ¿Sí? ¿Ya se acabó el tiempo? Ya se acabó el tiempo. Mañana hablamos el primerito antes de